Pues ahí vamos. Como he comentado, vamos a tener estos temas. Al final vamos a hablar de Niels Bohr, uno de los físicos más influyentes del siglo pasado. Eh, Algunos dicen que más que Einstein, aunque Einstein se llevó la fama. Y iniciamos con esta frase de Tesla, ¿no? Que el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, haremos más progreso en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Tesla, ya sabéis que para él el concepto de frecuencia, de vibración, de geometría era fundamental. Desde ahí él entendía el universo y desde ahí él pudo hacer los desarrollos que logró y nos dejó pues ese legado y esta idea, ¿no? De adentrarnos en lo sutil, en lo que no es tangible, en lo que no es visible a los ojos, en lo que no es material, para poder dar un paso más. Entonces, ¿qué es lo que es vibracional, como decía Tesla? ¿Qué es lo que es energía? ¿Qué es lo que es sutil? ¿Qué es lo que hemos estado comentando? Pues los campos. Ahora vamos a ver lo que es un campo. Pero un campo, en principio, según Faraday, es uno de los precursores del electromagnetismo, es una zona de influencia. Y el modelo de campos va siendo cada vez más importante. Aquí podemos ver a la izquierda, pues, lo que imaginamos que es un átomo con el núcleo, con los orbitales, pero también hay un campo magnético norte-sur, hay campo eléctrico, hay campos de luz, hay zonas pues que podían ser de fotones, y todo esto es como una suma o una representación gráfica del mundo en que nos movemos a un nivel no visible, pero muy real. Por tanto, no es una curiosidad teórica, sino que nos permite tener una mejor comprensión de muchas de los fenómenos y vivencias que tenemos en el día a día. Y no estoy hablando como científicos, ni siquiera como profesionales, sino como seres humanos. El modelo de campos engloba y trasciende al modelo mecanicista, o sea, el de los objetos materiales, porque incluye todo lo que son objetos materiales como campos densos, pero además amplía esa visión a muchos otros aspectos que no pueden definirse por el modelo materialista, como pueden ser los pensamientos, las emociones, las ideas y, en definitiva, la información. Entonces, la idea más intuitiva de campo que tenemos es la del imán. El imán que le acercamos trocitos de hierro y entonces es un imán donde es una barra donde está el norte, está el sur y los trocitos de hierro, las virutas, se van ordenando conforme a las líneas de campo y hacen esta forma. Hay una serie de líneas magnéticas, líneas de fuerza entre el polo norte y el polo sur y luego alrededor del polo sur y alrededor del polo norte. Entonces, esta es, digamos, la forma más simple que hemos tenido de visualizar un campo, de hacerlo visible a nuestros ojos. El campo siempre está ahí, pero cuando ponemos partículas de hierro se orientan y se hace visible. Y estos campos son los que están detrás del mundo material y, como decíamos antes, del mundo psíquico de las personas. Al ser invisibles no estamos conscientes de ellos, pero no quiere decir que no existan. Y conociendo cómo funcionan los campos, entendemos mejor quiénes somos los seres humanos, cómo funcionamos. Los campos son un aspecto de la física cuántica y tienen las propiedades de intercambiar energía e información. Están en continua interacción unos con otros. Aquí vemos cómo las partículas, que en realidad son pequeñas cantidades de ondas, o sea, que son campos,
en el gran colisionador de hadrones, pues hacen formas y figuras y movimientos en una danza misteriosa, ¿no? Y su comportamiento siempre, el de los campos, es como onda, no como partícula. No tiene límites definidos. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el inconsciente colectivo es un campo a nivel psíquico, es un campo de información, luego veremos. Y otro aspecto muy importante es que comunican por resonancias. Sintonizan con lo que vibra a igual frecuencia. Es como la música. La música son campos de sonido. Entonces, los campos sintonizan no por el espacio y el tiempo, sino por la resonancia. Luego lo veremos también. Y otro aspecto crucial, tienen propiedades no locales, es decir, funcionan más allá de la distancia. Un campo, ciertos campos de información pueden estar presentes en todo el espacio, aunque no sean visibles, como por ejemplo los campos morfogenéticos de Sheldrake. Y el mundo de los campos nos va a explicar estados que tenemos muchas veces de inquietud, de alteración, que no sabemos a qué atribuir. Vamos a ir entrando. El concepto científico de campo biológico, que es el que queremos apuntar hoy, quien más conocido por él, por haberlo estudiado, es Rupert Sheldrake, aunque ya los biólogos rusos desde los años 20 del siglo pasado los estudiaban. Ellos les llamaban campos biológicos o campos de información. Sheldrake le puso el nombre de campos morfogenéticos como, como aquellos que generan la vida y son campos de información en los que se sustenta la vida. Son comunes a cada especie, comunican, como hemos dicho antes, por resonancia mórfica y comunican la información de forma no local. Entonces, vamos a ver qué dos ejemplos tenemos de eso. Pues aquí tenemos una silueta de una vaca y una alambrada de espinos. En el siglo XIX se inventó este invento cruel de la alambrada de espinos que permitía tener a los animales estabulados sin tener que hacer vallas grandes y fuertes, sino simplemente poniendo espinos, el animal que se iba contra ellas, pues se hacía terribles heridas. Al comienzo, en el siglo XIX, en Estados Unidos, donde se empezó a desarrollar esto, los animales, las vacas, los caballos, se iban y se estrellaban, se tiraban contra las alambradas y se hacían heridas terribles. Pero claro, fueron comprendiendo que eso pues era muy doloroso, era traumático y lo dejaron de hacer. Lo que sucedió es que, bueno, los granjeros vieron que eso económicamente les daba resultado y los portaron, la idea la exportaron a Europa, a Australia y al final a todos los continentes. Y lo que encontraron es que las vacas, los animales de Europa, de Australia, a los que se les ponía alambradas, no se tiraban contra las alambradas como los primeros que las encontraron en Estados Unidos. Entonces, ¿esto cómo era posible? Porque ya sabían que eso era algo dañino. ¿Y cómo había pasado esa comunicación si genéticamente eran animales que no estaban emparentados con los de Estados Unidos? Pues por esos campos morfogenéticos, porque cada especie tiene un campo, que es el que la define. Y la información de la especie pasa a ese campo, y ese campo es no local. Nosotros estamos como muy condicionados por la idea del espacio y del tiempo. O sea, si nosotros estamos aquí, no podemos comunicar con otros que estamos allá. Pero bueno, el teléfono móvil nos demuestra lo contrario. Antes del teléfono móvil, la vida ya tenía su sistema de telefonía inalámbrica, que son los campos morfogenéticos. Hay otro experimento muy conocido que es el del centésimo mono, eso de que
unos monos aprendían a limpiar de arena unos tubérculos que había en la tierra metiéndolos en el agua del mar. Esos monos estaban en una isla y estaban aislados, separados de otros monos que estaban en otras islas. Y en poco tiempo se empezó a propagar esa información, ese hábito que habían adquirido los monos de una isla de limpiar los tubérculos con el agua de mar, lo empezaron a hacer monos de otras islas que no estaban en comunicación. Entonces estamos hablando de campos que están no locales. Este es un concepto que es antiintuitivo, pero que nos lo vamos a encontrar cada vez más. El campo no local se puede tener acceso a él en todas partes. En los años 60 hubo un científico llamado Cleve Baster que era director del departamento de interrogatorios con polígrafo de la CIA. Entonces, con el polígrafo es una herramienta que mide la corriente eléctrica en las personas, se le ponen los dedos y bueno, se sabe que cuando alguien está mintiendo, pues se altera mucho la corriente eléctrica de la piel. Entonces esto lo utilizaban como forma de interrogatorio. Pero a partir del año 66 él encuentra que las plantas tienen la misma respuesta que los seres humanos, les pone electrodos a las plantas y de repente un día piensa, bueno, ¿y si corto a esta para conseguir un objetivo? Y de repente ve que la planta tiene una reacción como de miedo, o sea, exactamente igual que la de un interrogado que está diciendo una mentira. Entonces él se fascinó por esto, se apasionó, dejó la CIA y estuvo estudiando la comunicación en las plantas. Escribió un libro que se llama Percepción Primaria y en el libro La vida secreta de las plantas, que ya tiene 30 años o más, yo lo leí hace como 30 años, pero es un libro muy interesante, habla de todos estos experimentos, ¿no? De la comunicación, de que las plantas y todos los seres vivos somos seres sensibles. Y que esa sensibilidad nos conecta con campos de información, que cada ser vivo tiene sus campos. Hay el campo general de la humanidad, hay el campo universal primero. A nivel local está el campo de la humanidad, que es el famoso inconsciente colectivo de Jung. Está el campo del país, donde están todas las costumbres del país. Hay campos de creencias, según la creencia política, la creencia religiosa o científica, pues las personas se orientan en un sentido o en otro y ven la vida de una manera o de otra. No tiene mucho que ver cómo la puede ver a lo mejor un católico que un hinduista o un budista. Hay cosas en común y cosas muy diferentes. Y esos aspectos diferentes tienen que ver con ese campo que se ha formado de religioso, de creencias. A nivel familiar, pues muchos de nosotros conocemos las constelaciones familiares, que se hace ahí un campo impresionante, te das cuenta que ahí pasa algo que está más allá de las personas que están interviniendo en la constelación. Y luego está el campo individual, que es el inconsciente, donde están nuestras memorias, nuestras experiencias personales. Estos campos están interconectados entre ellos. Y nosotros, nuestro cerebro, que es una antena multidimensional, está recibiendo continuamente información de esos campos a los que nos hemos asociado por creencias, por cultura. Tanto es así que Nietzsche decía, nos creemos que pensamos, pero en realidad somos pensados, ¿no? Y Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, nuestras creencias políticas, religiosas, de todo, familiares, dirigirán nuestra vida y nosotros creeremos que es el destino. Luego,
el concepto que tienen los rusos es de campo biológico. Korotkov, que es biofísico, profesor de la Universidad de San Petersburgo, en un curso en el que yo estuve decía, un ser vivo, que ellos llaman sistema biológico, es un complejo de campos sincronizados por frecuencias y fases. Es decir, los campos están formados por ondas y lo que unifica a un campo es que la frecuencia, es decir, la velocidad que tiene de ciclos por segundo y la fase, si es fase positiva o fase negativa, están sincronizadas. Y él crea la cámara GDV de imagen electrofotónica que mide ese campo del ser humano. Y en el 2002 es reconocida por el National Institute of Health, que es el Ministerio de Salud americano, y en 2017 es aprobada por la FDA. Es decir, hay un reconocimiento a nivel oficial de que el ser humano tiene un campo de energía. Y este científico, pues después de muchos años de trabajo, fue el que realmente más colaboró en que esto se reconociera. Entonces, luego vamos a ver algunas imágenes de los equipos de Korotkov, cómo capturan la imagen del cuerpo humano. Pero antes vamos a ir a los cuadros de un pintor que se llama Alex Gray, que es un pintor que, pues que ve ese otro nivel sutil, y entonces él ha hecho como distintos dibujos de los campos humanos, ¿no? Está el cuerpo físico, que es un subcampo, luego está el campo energético, en el cual podemos ver los chakras, los meridianos de acupuntura. Luego hay un campo más sutil, que es como un campo como una matriz de luz. Y por último está el campo universal, que es el más sutil y que ya no tiene forma física y es como un campo de líneas de luz, curvas que interactúan. Entonces podemos decir que los subcampos son como fractales del gran campo. Y desde nuestro modelo, en el cual consideramos materia, energía e información, podemos ver con estas pinturas de Alex Gray que tenemos el campo material, que es el cuerpo físico, el energético y el de información, que es la luz. Y curiosamente coincide con la famosa fórmula de Einstein. Aquí están contenidas la masa, que es el cuerpo, la energía, que son los campos que se estudian en medicina china y en medicina ayurveda. Y por último, el C, que es la velocidad de la luz, corresponde a la luz. Todo está vinculado en el universo. Entonces, la vida en ese nivel más sutil de los campos se debe a la coherencia de campos. Aquí vemos este campo, que es el que Alex Gray, como pintor que ve lo sutil, eh, hace en su obra, y aquí vemos la representación del campo que hacen los ordenadores cuando se conecta a ellos una cámara de Korotkov y se mide el campo de una persona. Entonces, todo aquello que existe, toda la vida es coherente con el campo universal. Cuando ya se manipula, pues pierde la coherencia y la vida se debilita. Y la inteligencia de campo, existe una inteligencia global y una inteligencia de campo individual. Y siempre es biocéntrica, favorece la vida en todas sus formas. Entonces aquí vemos un campo que que está bien ordenado, con un buen nivel de energía. Aquí tiene unas pequeñas irregularidades, pero en general, pues eso, tiene un buen nivel de energía, las capas están bien formadas y es un campo coherente. Pero aquí vemos, es una imagen que tomó un psicólogo clínico, Pepe García Romero, en el año 2016, de una persona que tenía una enfermedad
Y entonces vemos cómo en el lado izquierdo, porque es visto de frente sobre todo, pues hay una serie de huecos, de debilitamientos que indican que el campo no está todo lo coherente que se necesita. Y esto, pues a veces sucede por una enfermedad larga y a veces porque hay procesos de cambio donde se pierde la coherencia del campo para iniciar un orden nuevo. Yo trabajé con estos equipos durante pues 15 años, pude hacer miles de imágenes y vi que hay una correlación exacta entre cómo está la persona internamente y lo que refleja el campo. Y entonces lo que hacemos en biofotónica holística es ayudar a restablecer la coherencia en el campo de luz mediante frecuencias resonantes, que eso es lo que hacemos con el biofotón, emitir frecuencias, y en zonas donde se ha perdido. Aquí Pepe García hizo un tratamiento con el antiguo Biocon Lux y vamos a ver cómo el campo se fue rellenando. Esta es la imagen que quedó después. Sigue habiendo algunas pequeñas irregularidades, pero prácticamente todos los huecos se han rellenado. Entonces, lo sepamos o no, este es el trabajo que hacemos en biofotónica, ayudar a restablecer el equilibrio en el campo. Viendo pues esas imágenes tan evocadoras de Alex Gray, pues podemos ver que cuando se establecen determinados vínculos, aquí es entre un padre y un hijo, que están viendo juntos un libro, los cuerpos permanecen separados, pero sin embargo los campos se vinculan y se unifican. Y aquí una madre amamantando un niño, pues igual, se establece como una unificación de campo. Entonces esto es muy interesante porque el cuerpo siempre tiene unas fronteras que son la piel, pero el campo no. El campo está abierto a toda influencia del universo y especialmente abierto a lo que está más cerca, a lo local. Entonces, esto significa que no somos seres aislados y que necesitamos tenerlo en cuenta para todos nuestros procesos vitales. Esta es unas imágenes que para mí fueron muy sorprendentes, las hice en el año 99. Estaba con dos médicos, la pareja de uno y el padre de otro. Entonces, en el primer caso, hicimos las imágenes de los dedos, o sea, que cómo se establecía la relación energética entre dos dedos. El dedo de arriba era de una persona y el de abajo era de otra. En el primer caso, el dedo era del médico y en el segundo del padre del otro médico. En el segundo caso era del primer médico y de la pareja del otro médico. Entonces, entre dos personas que no se conocen, fuimos haciendo imágenes y el campo permanecía inalterado y a una cierta distancia. Pero en la segunda les dijimos, bueno, abrazaros, poneros cariñosos, tal. Podemos ver que empieza a haber como una conexión entre el campo de el médico y de su pareja. Y al final hay como algo muy curioso, se establece como una fusión energética en uno de los lados. Entonces esto fue muy sorprendente para mí el primero, porque era algo que no imaginábamos, no sabíamos que iba a pasar. De hecho, la idea de hacer esta prueba fue del otro médico, del que no salen. Y encontramos cómo el vínculo afectivo se corresponde al vínculo energético. Esta es también muy interesante. Yo estaba en un congreso en Rusia en el año 99 y había ponencias. Y esta ponencia la hizo Irina Anufieva, y su marido. Eran mm, eh,
profesores investigadores del Instituto de Física de Metales de Ekaterimburgo, que es un instituto científico ruso. Y ellos tenían dos hijas, una en aquel tiempo tenía 14 y otra 15 años, creo, que se querían mucho. Entonces hicieron la prueba de poner a una en una habitación, otra en otra y medirlo con estos equipos, cada una con una cámara. Y lo que detectaron es algo muy curioso, que de la zona que correspondía al corazón salía como una esfera de luz, una pequeñita esfera de luz de, de una de ellas, porque le habían dicho, piensa en mandar amor a tu hermana. Entonces aparecía esta emisión lumínica. Yo he hecho miles de fotos de estas y nunca me ha aparecido una esferita de luz tan separada de la imagen de la persona. Nunca. Entonces, esto es algo que yo viví personalmente. Hablé con ella, con la madre investigadora, y conocí a la hija y al marido. Y esto es las imágenes que me dio ella, que están escritas a mano por ella, que dice, enviando pensamiento de amor desde el corazón. Y aquí vemos el caso de la adolescente, la chica que lo estaba enviando, cómo sale esta esfera de luz, que aquí está prácticamente tapada porque no había espacio. Y aquí lo sorprendente es la chica que lo estaba recibiendo, la hermana, cómo aparece en el lado contrario. Esta lo emite desde el lado izquierdo y la otra recibe, estando en otra habitación, como la misma esferita desde el lado derecho. Y aquí se puede ver cómo le está llegando. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer esto, lo hacían en dos habitaciones del mismo laboratorio, y dijeron, vamos a hacer la prueba entre Ekaterimburgo y Moscú. Entonces el padre viajó con una de las hijas a Moscú y la madre se quedó con la otra en Ekaterimburgo, que hay una distancia pues como de cerca de 1000 kilómetros, ¿no? Y las midieron a la vez y vieron que inmediatamente aparecía la misma imagen en ambas. Con lo cual, esa emisión de sentimiento amoroso iba más allá de la distancia. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que permite esa comunicación? ¿Qué es lo que permite unificar los campos? Aquí hay un sentimiento común, que es el amor, y aquí también, y aquí también. Es sorprendente, pero bueno, en este caso son mediciones con aparatos. Entonces vamos a seguir con la idea esta, adentrándonos con la idea de que el observador modifica al observado. La realidad tiene una naturaleza dual, sabemos que hay masa o partícula y onda. Y entonces, si observamos como partícula, estamos jugando con unas leyes que son locales. Dependemos del espacio-tiempo. O sea, la conexión que tenemos es con los que están físicamente cerca, es decir, en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y la relación la determina el espacio-tiempo. Pero si observamos como onda, la relación es no local. El vínculo no se hace por espacio-tiempo, sino por resonancia, porque incluso nosotros cuando hablamos por teléfono con alguien o nos comunicamos, mm, para que haya una comunicación viva, no lo que se puede hacer en un chat, que es mandar un telegrama, necesitamos estar sincronizados en el tiempo, por lo menos para escucharnos. Pero aquí hay otro efecto, que es la resonancia, es decir, cuando dos campos de dos personas sintonizan es porque hay resonancia entre ellos, están vibrando a la misma frecuencia. Entonces, eso traspasa el espacio, traspasa lo local. Y la relación la determina no el espacio y el tiempo, sino las resonancias que hay entre frecuencias.
Este fenómeno se va a dar en toda la mecánica cuántica. Los fenómenos ondulatorios están mucho más conectados a la resonancia que al espacio-tiempo. Y esto, toda la física clásica está basada en el espacio-tiempo, con lo cual no es aplicable a la mecánica cuántica, ni al mundo de las emociones y de los pensamientos de las personas, lo cual no invalida la física clásica. O sea, seguimos siendo materias, las manzanas se siguen cayendo de los árboles, pero hay más. Como necesitamos hacer una ampliación. Entonces, la propiedad fundamental del campo es que tiene una inteligencia que obviamente no sabemos de dónde sale, alguien la podrá llamar Dios, otro conciencia cósmica, otro lo llamará inteligencia universal, pero que es algo que favorece la vida. Entonces, claro, la pregunta que surge es, bueno, si esta inteligencia universal favorece la vida y las células están en permanente renovación, ¿por qué persisten las condiciones crónicas? Porque, bueno, puede haber una célula que tenga un daño, pero si no es un daño genético, cuando esta célula muere y la sustituye otra, ¿por qué persiste la condición crónica, ¿no? Cuando son enfermedades que no son de origen genético. Y una posible respuesta es que el desequilibrio se encuentra en el campo de información de la célula. O sea, había una alteración en el campo de información del tejido. Entonces, vamos a verlo a un nivel más amplio, a nivel del cambio planetario. Estamos en un proceso de expansión de la conciencia de algo más denso, que es el mundo de la materia, a algo más sutil del mundo material, a la dimensión del campo. La experiencia humana se está desplazando de la parte más mecanicista y racionalista, que sigue estando vigente, al modelo de campo, que la amplía. Entonces, en el modelo mecanicista utilizamos continuamente la razón, pero en el modelo de campo necesitamos utilizar otras herramientas, como es la intuición, como es la atención y como es el amor. Y este cambio está dando por sí mismo. O sea, es algo más allá de la influencia que los seres humanos hayamos podido tener en la ecología. Es un cambio planetario y el universo no nos pide permiso ni a los que gobiernan ni a nosotros para hacerlo. Sucede pues que probablemente ha llegado el tiempo. Entonces, conforme van avanzando los años, vemos que nos vamos adentrando en un cambio sin precedentes y que lo único que lo define es la incertidumbre. Y aquí, para poder aproximarnos al significado de todo esto, nos ayuda mucho el modelo de campo. ¿Por qué? Porque nos lleva a habitar una nueva dimensión, como, que es la dimensión cuántica, que nos da acceso a un nivel más sutil que el del mundo material al que están adaptados nuestros sentidos, que es el mundo de las ondas. En realidad, más que nuestros sentidos, porque nuestros sentidos captan ondas, la vista lo que está captando son ondas electromagnéticas, el oído lo que está captando son ondas de presión, el tacto también está captando ondas de presión, el gusto está captando frecuencias de origen químico, entonces, y el olfato también. Entonces, nuestro cerebro está adaptado a ver el mundo como un mundo material, está programado así. Pero sabemos que hay personas que captan el mundo este de lo sutil, de las ondas, de la energía. Yo he conocido varias que captan continuamente eso. Y seguramente vosotros también conocéis alguna, ¿no? Entonces, el paradigma nuevo es un paradigma holístico que no excluye el anterior. Es decir, la visión del universo materialista sigue ahí y sigue siendo necesaria para ciertos aspectos.
pero se está complementando y ampliando con la visión del universo holográfico. Podemos ver todo como partículas, pero lo estamos empezando a percibir también como ondas. Entonces, la física clásica sigue vigente, pero está siendo enormemente ampliada por la cuántica. En salud, la medicina convencional sigue siendo imprescindible a lo mejor para muchos casos, como el de salvar una vida después de un accidente, pero necesitamos también de las terapias vibracionales que van a aspectos más sutiles, como son los pensamientos y las emociones. Estamos en el dominio del espacio-tiempo, o sea, las cosas suceden de una forma secuencial en el tiempo y en una dimensión espacial, en 3 dimensiones, pero conectamos muchas veces por resonancia, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros nos habrá pasado en algún momento en pensar en una persona y que suene el teléfono y es esa persona que nos está llamando. Y como esto hay miles de casos que podríamos hablar, como el caso que hemos visto de las vacas y las alambradas, o el de los animales que presienten que su dueño va a llegar a casa, o en fin, podríamos hablar de muchísimos casos en los cuales la conexión es por resonancia, no porque estén localizados en las mismas coordenadas espacio-temporales. Y entonces el paradigma que interpreta toda la visión materialista es el paradigma convencional y el paradigma que interpreta la visión de los campos es el paradigma holístico, es decir, un paradigma que engloba lo convencional y el mundo de lo sutil. Bien, entonces, hasta aquí llegamos con el tema de los campos. Vamos a hablar un poco del dolor y luego vamos a integrar, si es posible, ambas cosas a través de un gran físico. Vamos a la parte práctica, la gestión del dolor. Como estamos en el tema de los campos, o sea, sabemos que el dolor es una consecuencia, bueno, pues de un estado, o sea, tiene unas consecuencias fisiológicas, tiene que ver con una alerta del sistema nervioso y tal, pero esa es la visión convencional. Vamos a tratar de ampliarla un poco, sin negar esa visión convencional. ¿A qué es debido el dolor en nivel de los campos? Que se establece una falta de coherencia dentro de un campo o entre dos subcampos. Luego vamos a ver concretamente cómo puede ser. Se manifiesta a este nivel de campo como un bloqueo en la información y el resultado es un exceso de energía o una deficiencia. Si es un exceso de energía, suele ser un dolor agudo y quemante, por ejemplo, un exceso de energía en un tejido que ha sufrido una quemadura. Y si es una deficiencia de energía, es un dolor como sordo y vacío, como puede ser pues por ejemplo, una deficiencia renal, en el cual ya no hay apenas energía vital en los riñones y su actividad, su función se va apagando. O una deficiencia, pues, de otro tipo, por ejemplo, el aparato digestivo que no asimila bien y entonces se inflama y produce dolor. Es un dolor más bien sordo, el otro es un dolor fuerte, intenso. ¿Qué herramientas podemos utilizar para el dolor? Pues, por ejemplo, para autoaplicación en dolores locales y contracturas. Luego vamos a hablar de las frecuencias, pero primero comento esto. O si no, mejor, primero voy a ir. No, lo vamos a dejar así. Hay una compañera que se llama Inma Catalá, que empezó a ensayar con Rolón, que son estos botecitos que tienen una esfera de plástico, de nylon, y que dejan pasar una pequeña cantidad del líquido que está dentro.
Entonces ella trabajó con aceites para aliviar el dolor, con las frecuencias de dolor y contracturas y con determinados aceites. Y entonces se extiende por la zona y alivia mucho el dolor. Yo he probado con aceite de magnesio, que el magnesio tiene unas propiedades de relajación muscular y del sistema nervioso muy interesantes. El aceite de magnesio no es más que una sal de magnesio diluida, en realidad no es un aceite. Y luego le podemos añadir esencia de menta para darle una cualidad refrescante y que penetre en los tejidos, o esencia de canela, si lo que podemos es aportar calor para dolores que están causados por frío. Entonces, sobre este líquido grabamos las frecuencias y le ponemos el tapón y la persona se lo puede extender y realmente funciona muy bien. En la mayoría de los casos hay un buen alivio del dolor. También podemos usar un spray con frecuencias de dolor y que la persona se aplique el spray en la zona de dolor. Pero si es un dolor frío, y sobre todo si es en invierno, esto puede enfriar más la piel, con lo cual es más interesante hacerlo con aceites y con el sistema este roll-on. ¿Qué protocolo podemos utilizar para cuando hay un dolor que es un dolor generalizado o un dolor crónico, o sea, un dolor ya que no es que, bueno, pues me duele aquí un poquito porque me da un golpe? Son dolores, pues tipo, pues los que pueden dar en fibromialgia o en otras enfermedades, artritis, artrosis, que son dolores generalizados y que, bueno, pues eso se tratan desde la medicina, pero con fotónica podemos contribuir a aliviar. Pues la sesión dolores generalizados da muy buenos resultados y podemos buscar las frecuencias emocionales generalmente asociadas al dolor. Y aquí voy a dar algunas pistas. La estrella de Belén. ¿Qué tipo de dolores alivia la estrella de Belén? En todos aquellos en los que han sido por un traumatismo físico o psíquico. ¿Eh? Claro, los físicos son muy evidentes, ¿no? Si me pega un golpe, pues me duele donde me lo he dado y ese es un traumatismo. Los psíquicos están menos visibles. Hay dolores que son de etiología desconocida, no se conoce no tienen un origen claro y que están causados por un traumatismo psíquico. Luego hablaremos de ellos. Entonces ahí siempre la estrella de Belén. El acebo que es para la rabia, el enfado, son en casos de dolores intensos, quemantes, como puede ser una quemadura. La aulaga. La aulaga es como la contrapartida. En este caso sería un dolor sordo, apagado, extenuante, donde la persona está como ya rendida, ¿no? De un dolor así continuo, crónico. Ahí podemos aplicar la aulaga. El pino es un dolor que tiene relación con la culpa. Entonces son dolores muchas veces sordos o lacerantes, ¿no? Como punzadas, como latigazos. El olmo es un dolor agobiante, es un dolor que abruma, es como de estos dolores como cuando dan las neuralgias del trigémino o los cólicos nefríticos que dicen ya no puedo más, no puedo más, esto puede conmigo, ¿no? Entonces ahí se puede aplicar el olmo y no es que disminuya el dolor a nivel de neuralgia, es que disminuye la sensación de que el dolor puede conmigo. Y entonces la sensación subjetiva de dolor baja. Esto es sorprendente, pero lo han probado en casos clínicos. La centaura, pues dolores incapacitantes. Cuando la persona se siente desvalida frente al dolor y ya está como quieta, apagada, no se mueve, ahí podemos aplicar la centaura. Entonces, ya tenemos en el protocolo que usamos el nivel mental, que es la sesión dolores generalizados, luego aplicamos la parte emocional y por último la física, pues son las frecuencias propias del dolor.
la frecuencia, el programa de dolor que incluye la frecuencia E de Noyer, que es la frecuencia del cerebro instintivo, que es el que tiene más que ver con el dolor. Y luego está la frecuencia del chakra correspondiente. O sea, si tenemos un dolor en el cuello, una tortícolis de esta que no nos deja ni dormir ni estar despiertos, vamos a aplicar obviamente el chakra 5 por detrás. Y así, pues dependiendo de la zona, sabremos qué chakra aplicar. No sé, si es un dolor de un cólico de vesícula, pues vamos a aplicar el chakra 3. Entonces, bueno, ya tenemos aquí un protocolo. Siempre es conveniente todas estas frecuencias grabarlas en agua o en un aceite y dárselas a la persona para que se lo siga aplicando en su casa. Esto potencia muchísimo el efecto porque no podemos estar pues todos los días aplicando estas frecuencias, que la persona venga todos los días a que le apliquemos estas frecuencias, pero sí podemos hacerle una primera sesión donde probablemente va a sentir mucha mejoría y luego darle las frecuencias en agua para que se las siga aplicando 3 veces al día. Otra herramienta que tenemos para las frecuencias en agua, pues es el dispositivo de líquidos. Lo que estaba comentando, grabar las frecuencias en agua. Y aquí insisto en lo que decía antes, la periodicidad es fundamental. ¿Cuántas veces se aplica al día, por ejemplo, las frecuencias grabadas en agua? Pues depende de la cronicidad y de la intensidad del dolor. Cuanto más crónico, más días hay que aplicarlo y cuanto más intenso, más veces al día. Entonces, si es por un padecimiento muy agudo, se aplica con más frecuencia, porque no hay riesgo de toxicidad y entonces se puede aplicar incluso cada 15 minutos. O sea, si tenemos un spray y a la persona le alivia, pues al principio será cada 15 minutos, luego cada 30 y así iremos ayudando a que el dolor se mitigue, ¿no? Y ya sea rociándolo con el aerosol, con las gotas o con el rolón, con el aceite. Otra opción que tenemos, pues la de los viales. Sabemos que si nosotros tenemos una sustancia, podemos traspasar la información de la sustancia al agua a través de un vial que tenga la sustancia diluida, le aplicamos el biofotón con el láser sobre una botellita con agua y la información del agua pasa por la molécula y se queda grabada en la sustancia. Entonces, casos que yo recuerde que me han contado compañeros, un médico vasco me dijo que había tratado a 2 personas que estaban en la unidad del dolor y que eran o sea, refractarias a los opiáceos, o sea, que son los medicamentos más fuertes, y que con las sesiones de gafas habían sentido bastante alivio al dolor. Hay otro caso, pues por ejemplo, muy agudo, el típico dolor de muelas que es rabioso, no te deja dormir, con la frecuencia de dolor aplicada con el láser en la zona había tenido una reducción inmediata y luego había pasado la noche casi sin dolor. Y luego, para casos crónicos, me ha contado una compañera el caso de una señora mayor que tiene un dolor crónico y decía, es que necesito tomar algo pues eso, el ibuprofeno, el paracetamol me van bien, pero el estómago ya no me lo admite. Entonces lo que hizo esta compañera fue diluir un ibuprofeno en agua, introducirlo en la ampolla, meter la ampolla dentro del dispositivo de líquidos y pasar la información a través del láser al agua. Y bueno, lo que cuenta la señora es que le iba aliviando el dolor. Entonces son recursos que en determinados momentos, para casos de estos que no sabemos cómo abordar, pues pueden servir. A nivel psíquico, el dolor tiene un componente psíquico muy importante.
a no ser, pues eso, una caída tonta. Y aún así los accidentes, yo he podido observar bastante que tienen un factor psíquico. Entonces, ¿cómo podemos contribuir al alivio del dolor? Bueno, una forma es entrenando la atención. Normalmente lo que tiene cuando el dolor pasa de cierto umbral es que la persona se obsesiona y pone la atención en el dolor, con lo cual intensifica el estrés nervioso y aumenta la sensación de dolor. Entonces, hay técnicas que te enseñan a desviar la atención, ver el dolor como parte de un campo. Son técnicas que ayudan a imaginarse como lo que somos como un campo y ver el dolor como algo que está localizado en una parte del campo. Entonces, toda la atención no se va al dolor, sino que se va al campo en general y la sensación de dolor disminuye. La meditación también es otra herramienta. El acompañamiento es muy importante. Cuando una persona se siente como desvalida, derrotada frente al dolor, el que reciba un acompañamiento, alguien que dice, bueno, yo no puedo sentir lo que te está pasando, pero lo entiendo y te voy a ayudar en lo que pueda, eso es una ayuda valiosísima. Hay que ver si hay temas de estrés postraumático. Yo conocí el caso de una mujer joven alemana, tenía veintitantos años y tenía un dolor bestial en la columna. Habían visto si era operable, habían decidido que no, y bueno, pues se pasaba la vida en un continuo dolor. Entonces, yo como bueno, estábamos en un grupo, pues le dije, bueno, si quieres probamos con el biofotón, y la hice un par de sesiones, y es la única persona que he conocido que con el biofotón, con las sesiones para dolor no la aliviaba, ¿no? Entonces, aunque yo no era un contexto de consulta, claro, yo indagué, yo dije, oye, ¿a ti te ha pasado algo fuerte tal? Y al final, pues me dijo que sí, que había tenido un abuso de niña. Y entonces, bueno, ya atando cabos, pues vimos que el dolor tenía que ver con esto, pero ella era como algo que no quería afrontar desde el punto de vista terapéutico. Y cuando se le empezó a aliviar de una manera drástica ese dolor fue cuando se quedó embarazada. Algo dentro de su psiquismo cambió y ese dolor pudo ser liberado. Entonces, siempre que hay casos de dolor que no sabe de dónde se viene, indefinido, indeterminado, a causal o incluso con causa, hay que indagar si hay un tema de estrés postraumático y ver qué herramientas de psicoterapia disponemos. Porque muchas veces el dolor es algo que nos está enviando información de un contenido psíquico que necesitamos resolver. Tenemos aquí a Jonah Rodríguez, dice que nos escribe desde Colombia, dice que quiere dar un testimonio en torno al tema de hoy y es que muchas veces el dolor se da en personas hipocondríacas. Ayer apliqué la frecuencia de armonización emocional, racional instintiva, perdón, más la frecuencia de hipocondria en mi hija y funcionó perfectamente para una sensibilidad y dolor en debe ser en la piel. El instinto del terapeuta también ayuda bastante aún en esa conexión entre madre e hija. Vale, sí, sí, completamente cierto, Joana. Muchas veces el dolor es una expresión de una necesidad de amor. Entonces, claro, si tenemos dolor y alguien nos atiende con amor, pues eso ya es algo como un paliativo. Si encima si alguien es nuestra madre, pues no te quiero decir. Pero ahí es donde, por ejemplo, se puede manejar el tema del inconsciente, ¿no? Hay muchos casos en que el dolor es una consecuencia de una necesidad de amor y a través de ese dolor inconscientemente buscamos la atención que necesitamos. Pero claro, todo esto la persona no para nada lo hace intencionadamente. Pero ¿quién no ha conocido el caso de una niña o un niño que
que al día siguiente tiene un examen y le dan unas anginas y se pone con fiebre esa misma noche, ¿no? Entonces, yo vuelvo a lo que digo otras veces. Nos fijamos mucho en lo de fuera y normalmente lo que está pasando dentro. Y queremos aplicar fuera. Y yo a veces soy el primero, ¿no? Que cuando tengo algo digo, a ver, ¿qué frecuencia o qué planta o qué voy a tomar para quitarme esto de encima? Y no tengo la paciencia y el amor conmigo mismo suficientes de parar lo que esté haciendo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Y tratar de indagar yo solo o con ayuda de un terapeuta, de un compañero, qué es lo que a mí me está queriendo expresar este problema de salud. Y este es el problema de pues, la forma en que hemos abordado la medicina socialmente, que al hacerlo de una forma mecanicista, hemos sacado de la ecuación la parte interna, o sea, el sentimiento de las personas, los pensamientos, las emociones. Y entonces lo dejamos todo a una resolución de tipo químico. Y el químico, en el mejor de los casos, puede ser un paliativo. Pero si es un problema que tiene que ver con lo psíquico, lo que va a estar es trabajando a un nivel más bajo. Y nunca esto, que es el tema psíquico, la incoherencia que hay entre lo físico y lo psíquico, va a emerger por otro lado o se va a repetir. Entonces, yo os invito a que leáis al doctor Bach que decía, la enfermedad siempre es un aliado, o sea, no es un enemigo, es un aliado que nos está indicando en las áreas donde podemos crecer en nuestra vida. Y hay una resistencia enorme a crecer, porque además todo socialmente nos invita a proyectarnos hacia afuera. Hay tantos productos y tantas cosas para la salud que lo fácil, o sea, para mí el primero que conozco técnicas y tal, es tirarme por lo de fuera y decir, ah, bueno, pues con esto eh, me lo quito de encima, ¿no? Y solamente cuando el cuerpo dice, que no, que esto no se arregla así, es cuando uno para y dice, bueno, a lo mejor es algo que me toca interiorizar. Y de verdad que es muy importante. Yo por eso he hablado de cuando hay incoherencias entre lo físico, lo emocional y lo psíquico dentro de nosotros, cuando no integramos, porque ese es el origen de los problemas de salud. Y lo podemos atribuir a esto o aquello que pasa afuera y a veces tiene un componente de realidad, pero mm, es nuestra actitud interior lo que va a decidir si eso se resuelve o no. Hay muchas personas que tienen problemas de salud y que llevan una vida normal porque han decidido que eso no los va a parar. Y es sorprendente. O sea, los mismos médicos se sorprenden. Yo tengo una amiga que le midieron ¿cómo se llama? La saturación de oxígeno y estaba bajísima y le dijo la médico, tú de aquí no sales porque tienes un nivel de oxígeno bajísimo y hay que internarte. Y dijo, bueno, yo tengo esta enfermedad pulmonar desde hace años, desde hace muchos años que tengo este nivel de oxígeno, desde hace muchos años me propuse superarlo, camino todos los días 2 horas y vivo una vida completamente normal, aunque sé que tengo este problema pulmonar. Entonces, a veces la voluntad interior es el factor último que determina cuál va a ser el resultado de nuestra salud. Y claro que las células, si se recibe una luz coherente, van a mejorar, pero las células no tienen poder, nuestras células no tienen poder sobre nuestro psiquismo. Entonces, si nuestro psiquismo inconscientemente está diciendo, "Ah, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien", reprogramamos la célula.
para que no esté bien. Y el trabajo más difícil siempre es el psíquico en los temas de salud, porque es el que más resistencia hay. Todos queremos algo fuera, una dosis de algo que nos quite el problema inmediato. Y si es para siempre, mejor. Pero lo que no tenemos en cuenta es que eso nos está hablando de algo dentro que podemos transformar para ser mejores personas. Entonces, para mí los mejores terapeutas son los que son capaces, y médicos son los que son capaces de meterse en el espinoso mundo de la vida interior de las personas, porque son los que te ayudan a salir del conflicto. Pero eso requiere una enorme madurez como persona, porque si no, no se meten en eso, es desagradecido. Tienes muchas posibilidades de que la persona se rebote. Y a veces es que no se puede, o sea, a veces uno está viendo algo y le toca callar, porque la persona se está dirigiendo hacia una experiencia que no es agradable, pero la necesita vivir para poder darse cuenta de ciertas cosas. Y eso nos pasa a todos, a mí el primero. Entonces, pues ahí hay que ejercitar la sabiduría, la paciencia, el amor, la tolerancia, más que los procedimientos externos, químicos o del tipo que sean. Porque lo que cura es el amor hacia uno mismo, es el amor hacia los demás. Cuando cerramos nuestros campos es cuando nos desconectamos y nos aislamos. Y cuando los abrimos es cuando se da la curación y eso lo hacemos a través del amor. Yo sé que es algo que no está de moda, que no atrae desde el punto de vista de marketing, mm, pero es lo que creo y es lo que me dice mi experiencia pues de 40 años de trabajar en este área, ¿no? Y soy un aprendiz, porque eh, en la medida en que vamos aumentando nuestra capacidad de amor a nosotros mismos y a los demás, abrimos nuestros campos, conectamos con el universo y la energía fluye dentro de nosotros y necesitamos cada vez menos y podemos dar cada vez más. Pero esto contradice todo lo que la sociedad nos muestra. Y la sociedad nos muestra que hay productos para todo, que lo único que tenemos que hacer es pagar el precio. Y no es así, no es así. Vivimos una vida humana para crecer como seres humanos y si conseguimos comprar algo que nos hace tapar lo que el cuerpo nos está queriendo decir, lo que estamos haciendo de alguna manera es pagar con tarjeta de crédito. O sea, luego va a venir el problema más los intereses. Entonces, pues es maravilloso rodearte de personas honestas y responsables que te digan las cosas porque eso nos da más posibilidades de conocernos a nosotros mismos. Así que, pues yo creo que eso es lo que tenemos para contar hoy. ¿Tú qué opinas, Vanessa? Bueno, me has dejado sin palabras, sí. Ya, es que esto es incómodo, o sea, sí, yo lo entiendo, o sea, es que es incómodo para mí, pero, pero es como tomar más contacto con la realidad que somos y además nos permite ir hacia la libertad que en el fondo deseamos, que es ser libres de nuestros condicionamientos que no son nuestros, son adoptados porque están en los campos del entorno, pero echando las culpas al entorno es que nunca los vamos a resolver. Hay que autorresponsabilizarse. Mm. Y sin culpas y con amor, ¿no? Una de las
grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestra cultura es el amor a uno mismo, porque nos han enseñado que no hay que quererse, que hay que querer a los demás y darse, o al contrario, que te quieres querer tú y a los demás que les den. Y la sabiduría está en ese, ese amor que está más allá de los caprichos, que es la norma social hoy en día. Yo quiero esto y lo quiero ya. Entonces, bueno, ir a las cosas sencillas es lo que ayuda, ¿no? La cercanía humana, la naturaleza, los animales, todo lo que no está contaminado. Nos recuerda que toda esa grandeza la tenemos dentro. Y en realidad, cuando hay intención de ser honesto, o sea, las cosas se dan, las cosas se dan. Había una filósofa francesa que se llamaba Simone Weil y que fue una mujer impresionante, ¿no? Que dejó, bueno, se murió con 30 y pico años y todavía la están estudiando, ¿no? De las cosas que dejó escritas, ¿no? Y decía, el deseo de luz produce luz. Y cuando alguien tiene como una necesidad de luz, de verdad, de claridad, y, y la sostiene, el universo te lleva hacia los lugares y las personas que te la pueden dar, si no la tienes, hacia las cosas, ¿no? Te aparece un vídeo, te aparece una persona, hay como una constante entrega del universo hacia que crezcamos. Y eso no para, no para. En la medida en que nos abrimos, nos llega. Así que nada, es nuestra decisión día a día sostenernos en esa búsqueda de lo que es de la luz, de lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es sincero, de lo que es claro, de lo que es amoroso, lo que va a definir nuestro transitar por la vida. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, ya. Ay, nos ha preguntado Pilar, hacemos esta última y ya. Dice, el papel de aluminio, dice, ¿tiene que orientarse hacia adentro o hacia afuera, la parte brillosa? Dice, tengo entendido que es diferente el efecto. Sí, es mejor la parte que brilla hacia adentro, porque refleja más. Mm. Hace más de espejo. Papel de aluminio lo que hace es como de espejo, que la radiación no salga y que la radiación no entre. Entonces, para que se conserve dentro, así. Aunque O ahora sea que también estoy pensando que si la pones hacia afuera, pues dificulta más que entre. Entonces, se puede poner una cara hacia adentro y otra hacia afuera, y con eso ya lo blindas, que ahí no pasa nada. dos capas. Sí, Vale. muy bien. Pues dice Miguel. Ay, es verdad que tenemos por aquí más, es verdad que había visto. Vale, uy, pues se nos han animado, Fernando. Bueno, pues venga, Eh, seguimos. venga, Jolly nos dice, en un niño de 8 años con asma ponemos frecuencia de pulmón varias veces. En un niño de 8 años con asma, pues volvemos a lo mismo. El asma es el asma a nivel psíquico, ¿no? Es como retener la respiración, no querer soltar. Entonces ahí hay que trabajar la relación con los padres. Podemos poner la frecuencia de pulmón, claro, pero tiene un componente eso psicosomático tremendo, tremendo. Y con 8 años están reflejando temas paternos, ¿no? Ahí hay que ir a terapia familiar sistémica, pero muchas veces los padres no quieren saber nada, lo que quieren es que le quiten el problema del hijo.
Pero bueno, un poquito se puede indagar, bueno, ¿y este niño cómo está? ¿Cómo está la relación entre vosotros? Tal. Haz más necesidad de cariño. Así que yo usaría la frecuencia la. Luego, según cómo reaccione el niño, pues si tiende a enfadarse, coger pataletas, pues es acebo. Si tiende a deprimirse, a estar triste, que es propio del asma, de las enfermedades pulmonares, pues usaría, ¿cómo se llama? Bueno, ahora lo diré, no me acuerdo. Y rastrear un poco el mundo emocional. Y luego, pues sí, la parte de pulmón, pero eso es lo sintomático, eso es lo mecánico. Porque si le hacemos lo de pulmón solo, pues le va a aliviar un tiempo, pero luego va a volver. Entonces, ahí, pues lo mismo, volvemos al mismo caso, profundizar. Pero ¿quién quiere en este tiempo profundizar, ¿no? Si tenemos mucha prisa para todo. Pero por lo menos decirlo, que por nuestra parte no quede. Yo sí he tenido casos que he podido explicar, este problema de salud que tienes tiene que ver con esto y la gente lo ha aceptado, ¿no? Entonces, vale la pena poderlo decir. Hay diccionarios de temas psicoemocionales que son muy, muy buenos y se encuentran por ahí. ¿Qué más? Pues Paqui nos dice que gracias por aportar el biocon a la humanidad. Nos conecta con las frecuencias de luz que nos recuerdan la armonía del vivir. Pues Muchas muchas gracias, gracias. Paqui. A ver si hablamos cuando puedas. Y aquí también Miguel Losada dice, totalmente de acuerdo, Fernando, es un trabajo que nos toca como terapeutas y acompañantes de almas. Pues sí, Miguel, es un bonito trabajo. Yo creo que a eso vinimos. Así que hacerlo de la mejor manera que sepamos. Vale, y vale, ¿qué más? Dice el asistente anónimo, dice, hay que buscar fundamentalmente en el interior y ligar, para que ligar queda el biofotón con otros productos. Vale. Y piel atópica, ¿cómo la tratamos? Nos dice Ángels. Vale, pues a ver, la piel atópica, ¿cómo podríamos tratarla? Hay una flor de Bach que es el manzano silvestre, que para todos los problemas de piel ayuda. Y luego hay que ver los efectos que tiene, si hay irritación o hay sangrado o hay inflamación, tal, aplicar las frecuencias correspondientes a, a los síntomas que dé esa piel y ver la parte emocional. La piel está ligada al séptimo centro, al más alto. Entonces también ahí habría que ver, yo fíjate que en este caso no te puedo ayudar mucho porque no he tratado este tipo de casos de piel, pero normalmente hay miedo al contacto físico, ¿no? El sentimiento de haber sido heridos, quizás. Entonces yo te sugiero que dentro de las herramientas que tengas indagues un poco en la parte emocional, veas qué flores de Bach le pueden corresponder y utilizar esas frecuencias. Muy bien. Yo creo que ya, Fernando, por aquí. Sí. Sí, ya tenemos todas, no hay manos levantadas. Y creo que ya por hoy, pues damos finalizada la formación. Vale, pues nada, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Es un gran mérito con todos estos rollos que hemos contado. Y pues nada, ya sabéis dónde estamos. La próxima formación va a ser de animales, va a ser muy bonita, porque vamos a poder encontrar la inocencia de los animales y cómo nos están ayudando. Y bueno, cualquier tema, pues ya tenéis nuestros datos. Eh, Os manda el correo si queréis hacer alguna observación, alguna valoración de lo de la formación.
Y nada más, que tengáis muy buena tarde, buena mañana a los americanos. Gracias, Vanessa, Gracias a ti, Fernando. y gracias, Silvia, por menear toda la parte de comunicación que permite que las personas lleguen hasta aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta Adiós. pronto. Pasamos al tema de la fototerapia. Vamos a hablar muy brevemente de dos premios Nobel, Filsen y Bohr, que tienen relación con ella. Niels Filsen fue un médico danés, el tercer premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1903. Se lo dieron por descubrir el poder germicida de la luz actínida. La luz actínida es un tipo de luz que contiene la azul, la violeta y la ultravioleta cercana. Es una luz germicida. Entonces, ella pudo detener un tipo de lupus tuberculoso que dejaba pues terribles huellas en la cara, como la de esta mujer, que es un caso de Nielsen antes y después de ser tratada con luz. Y luego otra cosa, otro descubrimiento muy interesante que tuvo es el antiinflamatorio de la luz roja. De hecho, hizo una habitación donde metía, que estaba toda envuelta en luz roja y metía a las personas ahí para que mejoraran. Entonces, bueno, le dieron, es el primer premio Nobel bueno, que fue otorgado por un tema de fototerapia. Y luego tenemos a Bohr. Bohr es un referente enorme. Es uno de los primeros padres de la física cuántica, premio Nobel también en 1932 por la teoría atómica. Y es un gigante, o sea, él era como el que discutía continuamente con Einstein. Y ahora dicen que probablemente su influencia fue mayor que la que tuvo el propio Einstein, aunque Einstein se llevó la fama, ¿no? Desarrolló el modelo atómico del átomo de hidrógeno y colaboró en el proyecto Manhattan, que fue el de fabricación de la bomba atómica, del cual, como muchos otros, se arrepintió amargamente luego. Lo que pasa es que en ese momento pues, creían que los nazis iban a alcanzar a fabricar la bomba atómica y lo que querían era que los estadounidenses la fabricaran también. Pero luego, tras la guerra y ver qué uso se había dado del arma atómica que se lanzó en dos poblaciones civiles, él tuvo un profundo cambio y se convirtió en un defensor del desarme nuclear. Hizo una declaración que firmaron eh, más de 100 científicos, todos de alto nivel, pidiendo que la energía nuclear no se utilizara para armas. Y en 1955 organizó la primera conferencia Átomos para la Paz. Pero vamos a la parte científica, porque hizo dos aportaciones valiosísimas, ¿no? Aunque lo que fue reconocido por el modelo atómico, él desarrolló el principio de complementariedad. Esto es fundamental en la ciencia de hoy en día, incluso en otros aspectos, ¿no? En la psicología y en las relaciones. Él lo que expresaba con eso es que dos ideas que son diferentes, que son contrarias unas a otras, no tienen por qué ser opuestas, enemigas, ni una verdadera y otra falsa, sino que pueden ser complementarias. Y como testimonio de eso, él hizo como su escudo, en el cual estamos hablando de los años 30, o sea, fue un hombre muy avanzado. Puso el yin y el yang dentro del escudo, la polaridad de la filosofía china. Y él decía que se pueden entender de forma coherente y sin contradicción descripciones muy diferentes de fenómenos cuánticos basadas en experimentos excluyentes, o sea, que aparentemente se excluyen uno al otro, como por ejemplo el de la dualidad onda-partícula.
Entonces, él y Einstein peleaban mucho porque Einstein lo que quería era demostrar en sus últimos años, demostrar que la física cuántica era falsa, que no era una teoría correcta. Porque Einstein era muy determinista, eso de que Dios no juega los dados con el universo y todo esto. Y Bohr era como de la escuela que decía de la incertidumbre, es decir, para algunos fenómenos hay determinismo y para otros es totalmente indeterminado. Entonces, Bohr era como que abrazaba todo. Lo que estamos hablando ahora de que el modelo de onda abraza el modelo partícula, porque la partícula al final es una condensación de ondas. Y la tendencia en la humanidad es ampliar la visión, no dejarla reducida a un modelo que es opuesto a otro y tratar de dilucidar cuál es verdadero y cuál es falso, porque los partidarios de un modelo se van a desgañitar para demostrar que el suyo es verdadero y los partidarios del otro lo contrario, ¿no? Entonces se entra como una batalla infructuosa. Pero si hay ese principio de complementariedad, todo esto se supera y sirve de enriquecimiento porque se salta como a un escalón superior donde ambos modelos, cada uno puede servir en una determinada área de la realidad. O sea, si queremos usar una excavadora, necesitamos usar el modelo newtoniano porque la gravedad es fundamental y una excavadora de 20 toneladas necesitamos que como hay excavadoras enormes, necesitamos saber que funciona con el principio de gravedad. Pero si queremos hablar de la sutileza en determinados padecimientos de salud que están relacionados con las emociones, el que las manzanas se caigan del árbol no nos va a ayudar. Entonces, ambas realidades son complementarias, no son excluyentes. Y Bohr, en esa visión que tenía, era un visionario, extendió este principio a la psicología y a la biología, dejando un camino abierto para la integración entre las distintas ciencias. Incluso habla de que todas las ciencias tienen unos principios unificados, ¿no? Para mí fue un visionario que todavía no se ha comprendido el legado que dejó. Lo de Einstein ha sido muy evidente, pues sí, la desintegración de la materia, la relatividad, pero lo de Bohr está ahí como esperando a que la humanidad madure para que lo podamos entender. Aquí lo vemos con Einstein dando un paseo y discutiendo de sus temas complejísimos. Y también desarrolló el principio de causa final. Este es importantísimo porque es el que une la física con la biología, con la vida. En el segundo Congreso Internacional de Fototerapia, en 1932, en los años 30, hace ya casi un siglo, se hacían congresos de fototerapia. En la conferencia inaugural que la dio él, que se llamó Luz y Vida, él expresó que la vida no podía explicarse a partir de la física y la química clásicas y decía que se encontraría una nueva física que describiría los procesos de los seres vivos, que es la biofísica, que aún donde más desarrollada estuvo era en Rusia, que ahora cada vez se hace menos ciencia en Rusia. Pero en Alemania y en otros países se ha estudiado la biofísica, que es la parte de la mecánica cuántica de los seres vivos, ¿no? Pero aún está entrando todavía eso que Bohr anunció. Y entonces, el principio de causa final que dice que la integridad y la adaptabilidad que caracterizan un organismo vivo requiere de esto, de que haya una causa final, que el organismo está actuando en función de un motivo. Y esto permite una descripción de las funciones internas de un organismo y de sus reacciones ante los estímulos externos. Entonces él encuentra una complementariedad entre que la vida es el resultado de una sucesión de causas y efectos, que es el mecanicismo que, por ejemplo, postulaba Einstein, y lo que el padre de Bohr postulaba, que es que la vida está basada en unos propósitos que tiende a realizar. Es decir, que el ser vivo se orienta a un propósito como, por ejemplo, el girasol se orienta al sol. O sea, que no es
no es un elemento mecánico, un ser vivo, sino que está orientado hacia algo. Y, todo el movimiento de la vida se orienta en una dirección. No es algo mecánico que podemos manipular de la forma que queramos. Esto es fundamental en el mundo en el que estamos viviendo, porque, por ejemplo, es aplicable a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un resultado de causas y efectos. Lo que le programan, así responde. Pero un ser vivo no. Una inteligencia natural nunca hará eso. Tiene un criterio propio que nunca tendrá la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos ver la causa final en nuestra dimensión, en nuestro protocolo? Sabemos que tenemos un protocolo que es materia, energía, información y conciencia, ¿no? Y nosotros aplicamos frecuencias para la información, para la energía, para la materia y luego para la conciencia. Entonces, ¿cuál sería la causa final de cada uno de estos niveles del ser humano? Del nivel material está relacionado con el cerebro instintivo y la causa final es la supervivencia. En la dimensión energética, el cerebro es el mamífero y la causa final es vincularse con familia, con amigos. En la dimensión de información, la causa final tiene que ver con el área racional del cerebro y está vinculado con lo colectivo y lo social. Es lo que nos define como seres sociales y colectivos, como miembros de una nación, de una humanidad, de un grupo de creencias. Pero luego, igual que nosotros en el protocolo decimos, bueno, la conciencia engloba la materia, la energía y la información, la causa final de la conciencia es englobar todo. Es decir, que no haya conflictos de intereses entre la supervivencia individual, los vínculos con la familia y lo colectivo y lo social. Y aquí vinculamos el dolor. El dolor muchas veces es un aviso de que hay falta de coherencia con la causa final, en un sentido o en otro. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Si yo como individuo, a ver, un caso muy, muy frecuente, lo sabemos, en las herencias muchas veces se desatan los demonios familiares. ¿Por qué? Porque entran en conflicto. No es tanto muchas veces el dinero lo que se mueve en la herencia, sino los conflictos emocionales que hay detrás. Porque entra en conflicto la supervivencia individual, que es la causa final, con los vínculos familiares. Y aquí se genera todo tipo de problemas que pueden causar dolor y enfermedad. O en el caso, por ejemplo, de los temas sociales, ¿no? Cuando hay una guerra. Aquí el conflicto es enorme porque, por un lado, hay una idea de supervivencia individual, por otro, ser fiel a la familia y a los amigos. Por otro, o sea, lo colectivo y lo social les llama a ponerte de tu bando. Imagínate lo que están viviendo ahora, por ejemplo, en países que todos conocemos que están en guerra, las personas individuales. Pero hay personas que tienen conciencia de que un ser humano no es tan diferente de un ser humano. O sea, que no tiene por qué haber conflicto entre la supervivencia individual, los vínculos familiares y el compromiso con lo social, sino que la guerra es algo artificial. Entonces, todo esto causa mucho dolor. Y aquí, si entramos en el nivel más sutil, podemos ver que las faltas de coherencia entre estos niveles muchas veces son los que detonan el dolor y la enfermedad. Y siempre, como seres humanos, como que el propósito final, yo creo que del ser humano es entender que somos una unidad, que toda la vida merece respeto y que no hay nada, absolutamente nada, que justifique una violencia contra otro ser vivo. Y entonces vamos a ver lo que decía Einstein, que era bastante conservador en muchísimas cosas,
como estamos viendo, en una frase en una carta muy famosa que escribe para aliviar el dolor pues un conocido que tenía que se le muere un hijo. Un ser humano es una parte del todo. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones como algo separado del resto, como una especie de ilusión óptica de la conciencia. Es decir, yo soy yo y lo demás está fuera. Esta ilusión, dice, es una especie de prisión para nosotros que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cercanas. Entonces, si volvemos atrás, él dice que si consideramos como única la causa final de que somos seres aislados o que solo tenemos conexión con la familia de amigos o con el grupo social, estamos en una ilusión de la conciencia. Y continúa, nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, es decir, de que nuestros afectos sean por unas cuantas personas ajenas y ampliar nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Vale, estos son palabras mayores, o sea, es algo como que es el propósito de, como dice Einstein, nuestra tarea como seres humanos y que tenemos toda una vida para lograrlo, porque no es algo que se haga simplemente con decir, bueno, pues lo voy a hacer así. Tenemos que vencer muchas resistencias. Pero al final, probablemente el propósito de nuestra vida humana sea lo que ha dicho Einstein, entender que somos una unidad con todo. Y esto, claro, esto lo puede decir Einstein, pero todos los místicos dicen lo mismo, ¿no? Muchos filósofos, eh, algunos médicos y científicos y psiquiatras dicen lo mismo, que el ser humano que despierta a esa realidad última comprende que todo es uno. Pero bueno, es un misterio que necesitamos ir descubriendo a lo largo de nuestras vidas. Bien, pues con esto acabamos la formación. La próxima formación va a ser muy bonita, que va a tratar acerca de los animales. Tendremos a dos compañeras veterinarias, Rocío e Inés, que nos van a hablar de sus experiencias con los animales y cómo aplican la biofotónica con ella. Y luego, por último, os quería pedir, bueno, agradecer vuestra presencia y pedir que si tenéis comentarios acerca de esta formación o peticiones para nuevas formaciones, que podéis escribir a este correo electrónico, fernando.sanchez@bioconlus.com.